¿Me dicen ahí si están viendo la pantalla? Sí, Anto, perfecto. Hago la última aclaración. Grabamos las clases para que quede el Power, la clase, y así podamos en una siguiente oportunidad volver a verla y terminar de aclarar dudas. Así que para que todos sepan, estamos grabando los audios y los videos. Si se quieren apagar en el video o quieren hablar después cuando terminemos la presentación para que no quede grabado, no hay ningún problema. Bueno, perfecto, arrancamos entonces. La idea, como ya les comentó, ¿no?, es charlar de ventilación mecánica en un subgrupo especial, que son los pacientes obesos. Así que bueno, empezamos a charlar un poquitito en cuanto a todo lo que es de definición y un poco de epidemiología. En cuanto a lo que es la definición, según la Organización Mundial de la Salud, es un acúmulo excesivo de grasa o anormal, que este podría terminar afectando la salud de la persona. Al momento de estratificarlo, lo que vamos a utilizar es el índice de masa corporal o el Body Mass Index en inglés, que va a contemplar lo que es el peso del paciente sobre la talla al cuadrado. Entonces vamos a tener varias categorías. Dentro de ellas tenemos aquellos que tengan un índice de masa corporal por debajo de 18, que son aquellos pacientes que van a tener bajo peso o estado de desnutrición. Después vamos a tener a los pacientes con normopeso, aquellos que tengan un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9. Vamos a tener a los pacientes con sobrepeso, aquellos que tengan un índice de masa corporal entre 25 y 29,9. Y acá está resaltado en rojo el subgrupo que vamos a estudiar hoy, que son a los pacientes obesos, aquellos que tengan un índice de masa corporal mayor a 30. En aquellos que tengan un índice de masa corporal mayor a 40 se los va a considerar obesos mórbidos, o otras definiciones pueden ser un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos sobre metro cuadrado, más una comorbilidad, y en aquellos que tengan un índice de masa corporal mayor a 50 se los va a considerar superobesos. En cuanto a lo que es epidemiología, la Organización Mundial de la Salud nos menciona que es la enfermedad metabólica más común, y la particularidad que tiene es que es prevenible, ¿sí?, y que actualmente es una de las prioridades de la Organización Mundial de la Salud. No obstante, esta enfermedad viene creciendo a pasos agigantados, se triplicó a nivel mundial desde 1975 a 2016, es lo último que informa la Organización Mundial de la Salud, y que en 2016 teníamos un 39% de adultos con sobrepeso y un 13% de pacientes con obesidad, con lo cual son números bastante alarmantes. Establecer los diferentes patrones de distribución de la grasa, tenemos obesidad central u obesidad periférica. Dentro de lo que es la obesidad central, o también llamada androide, es la que más frecuentemente suelen tener los hombres, que tienen esta característica o esta distribución en forma de manzana, donde el mayor depósito de grasa se va a dar en tórax, en abdomen y en lo que son los órganos viscerales, ¿sí? Y este es el que más nos va a interesar porque es el que más impacto tiene sobre lo que es la función pulmonar. Y hay un índice también que menciona mucho la literatura, que es la relación cintura-cadera, que es mayor a 0,95, es decir, tienen más cintura que cadera en este subgrupo especial, a diferencia de aquellos que tienen obesidad periférica, o también llamada ginecoide, que es un poco más frecuente en las mujeres, ¿sí? Y el depósito de grasa va a estar predominantemente en lo que son las caderas, los muslos, los miembros inferiores y tejido celular subcutáneo de esas zonas, ¿sí? Y en este caso la relación cintura-cadera es menor a 0,95, que quiere decir que básicamente la cintura es más pequeñita que la cadera. Y la morfología es en formato de pera, ¿sí? En cuanto a estos patrones de distribución, tenemos del lado izquierdo de la pantalla los patrones de distribución ginecoide, donde dijimos que la distribución de la grasa era más periférica, y como pueden observar a nivel de lo que es parénquima pulmonar y presiones pleurales, la verdad que la afectación a nivel respiratorio es poca, ¿sí? No obstante, la tiene porque es un sujeto que tiene la comorbilidad de ser obeso. A diferencia de los sujetos con obesidad central o androide, que fíjense todo lo que es el espacio pleural, todos los puntitos rojos es un aumento de la presión pleural, ¿sí? Es decir, que va a tener mucho más repercusiones
a nivel de lo que es el sistema respiratorio. Mismo a la hora de pensar en volúmenes y capacidades pulmonares, lo que vamos a ver es que estos sujetos tienen mayor compromiso del volumen de reserva a fin de expiración y de la capacidad residual funcional. Son los volúmenes que más van a estar afectados. ¿Y esto por qué se da? Bueno, esto se va a dar por el diafragma, básicamente, porque el diafragma va a sufrir un desplazamiento hacia cefálico, ¿sí? O hacia caudal, debido al desplazamiento que le van a generar las vísceras abdominales y el tejido graso. Entonces, ese diafragma va a ascender y lo que va a hacer es, directamente va a impactar sobre los volúmenes pulmonares, ¿sí? Fíjense que lo que es el verde es el volumen residual y lo que es el rojo es el volumen de reserva expiratoria, cómo están disminuidos en comparación con el otro patrón de distribución. Con lo cual, los volúmenes pulmonares sí van a verse afectados, y eso nos va a dar como consecuencia dos grandes inconvenientes. Por un lado, el cierre de la pequeña vía aérea, que eso se va a dar debido a que la presión pleural es mayor que la presión que hay dentro del alvéolo, con lo cual, al tener una presión circundante mayor, va a terminar colapsando el alvéolo y va a terminar cerrando esa vía aérea, con el consecuente aumento del trabajo ventilatorio. Y por otro lado, un dato no menor es que estos pacientes van a estar hipoxémicos, y los mecanismos de hipoxemia no solo van a ser por hipoventilación, sino también por una alteración en la relación ventilación-perfusión. Es decir, estos pacientes van a tener mucho shunt, van a ser zonas que van a ventilar poquito, pero la perfusión va a estar relativamente conservada, ¿sí? En cuanto a lo que son las modificaciones en el sistema respiratorio, tenemos múltiples afectaciones. Tenemos afectaciones en los volúmenes pulmonares, afectaciones en la vía aérea, afectaciones en el control ventilatorio, afectaciones en la circulación pulmonar, en el intercambio gaseoso y comorbilidades que tienen asociadas. En cuanto a lo que son los volúmenes pulmonares, estos pacientes van a tener atelectasias en las zonas dependientes del pulmón. No se olviden de esto que charlábamos recién, de que el diafragma se desplaza hacia cefálico y va a terminar comprimiendo las zonas dependientes del pulmón, ¿sí? Generando una disminución de los volúmenes y capacidades. En este caso es la disminución de la capacidad residual funcional, que es a expensas del volumen de reserva expiratorio. Hay un aumento de la presión intraabdominal o de la PIGA, ¿sí? Por todo lo que es el contenido graso, y va a haber un ascenso también visceral. El diafragma va a estar desplazado hacia cefálico o hacia craneal, y a su vez vamos a tener una afectación de lo que es la mecánica pulmonar, afectación tanto de la compliance torácica como de la compliance pulmonar. A la hora de calcularlo en el respirador, siempre lo que nos va a arrojar es la compliance de todo el sistema respiratorio, y esto lo podríamos llegar a individualizar con lo que es manometría esofágica. En cuanto a lo que es afectación de la vía aérea, lo que van a tener es un aumento de las resistencias. Este aumento de las resistencias se debe a la disminución de los volúmenes pulmonares que van a cursar los sujetos obesos, pero una vez que ese volumen se normalice, si es que se llega a normalizar, el aumento de las resistencias va a desaparecer. Todo esto me va a generar un aumento del trabajo ventilatorio, tener una disminución de la compliance y un aumento de la resistencia, va a generar en el paciente que tenga que hacer más trabajo para poder respirar, y a su vez van a tener factores de riesgo, tanto para ventilar con una bolsa válvula máscara o con una máscara de ambú, y para intubación dificultosa. Para lo que es ventilación con una máscara de ambú, en aquellos sujetos que tengan mayores a 55 años, que ronquen, que tengan barba, que estén desdentados, que tengan el síndrome de apneas obstructivas o que tengan alguna alteración congénita, ¿sí? En cuanto a lo que es la estructura de la anatomía facial, nos va a generar más dificultad a la hora de tratar de bolsearlo con una máscara de ambú. Y al momento de evaluar la intubación en este subgrupo de pacientes, uno tiene que pensar de antemano que puede ser una intubación dificultosa. Hay un score que es el de Mococha, que lo que contempla es la escala de Malampati, que ahora la vamos a ver, que un Malampati 3 y un Malampati 4 nos van a predecir una intubación dificultosa. En aquellos pacientes que tengan apneas obstructivas del sueño, también. En aquellos que respiren con la boca, que tengan limitada la apertura bucal, que tengan disminuida la movilidad cervical a la hora de hacer la hiperextensión para proceder a la intubación, eso nos va a costar un montón. En aquellos pacientes que estén en coma, hipoxémicos, que el operador no esté entrenado o que tenga alguna patología congénita asociada, ¿sí?
En cuanto a lo que es el control ventilatorio, lo que tenemos que saber es que van a tener disminuida la respuesta ventilatoria, tanto a la hipercapnia como a la hipoxia, más que nada los pacientes que tengan el síndrome de hipoventilación-obesidad, y la forma de compensar esto va a ser un aumento de la frecuencia respiratoria. Van a ser pacientes que los vamos a ver respirando rápido y superficial, ¿sí? En cuanto a lo que es la circulación pulmonar, va a depender si el problema está a nivel postcapilar pulmonar o precapilar. Si es a nivel postcapilar, probablemente tenga hipertensión pulmonar, siempre y cuando esté asociado a una disfunción cardíaca, y si es a nivel precapilar el problema, esto puede deberse al uso de farmacología como algunas drogas para adelgazar, ¿sí? En cuanto a lo que es el intercambio gaseoso, la particularidad que van a tener estos pacientes en estado basal, es decir, en su casa, todavía no llegaron ni siquiera al hospital, van a tener un aumento del consumo de oxígeno y van a tener una producción aumentada de dióxido de carbono. O sea, si yo consumo más oxígeno, voy a producir más dióxido de carbono. El tema es que no lo va a poder remover tan fácilmente, ¿sí? Y en cuanto a comorbilidades, en todo sujeto obeso vamos a tener que sospechar de que tenga un síndrome de apneas obstructivas del sueño y que tenga un síndrome de hipoventilación-obesidad. Entonces, a la hora de pensar en volúmenes y capacidades pulmonares, en el primer gráfico tenemos la capacidad vital, en el eje de las Y y en el eje de las X tenemos el índice de masa corporal. Lo que podemos observar es un límite de normalidad superior y un límite de normalidad inferior, y el promedio de los trazados se encuentra dentro de los límites normales con una tendencia a estar sobre el límite inferior. Ahora bien, cuando pensamos en la capacidad residual funcional, es una de las capacidades que más afectadas van a estar en este subgrupo de pacientes, y acá podemos observar cómo pasa por debajo del límite de inflexión inferior o el límite de normalidad, ¿sí?, en relación o en función del índice de masa corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor índice de masa corporal, a mayor obesidad del paciente, va a tener mayor afectación de la capacidad residual funcional. Si lo pensamos en otros volúmenes y capacidades, como puede ser la capacidad pulmonar total, que está en el eje de las y siempre en el eje de las X vamos a tener el índice de masa corporal, se mantiene dentro de parámetros normales, como podemos observar aquí. Y en cuanto a lo que es el volumen residual, que es en el segundo gráfico, siempre en función del índice de masa corporal, también se va a mantener dentro de los valores normales, siempre con una tendencia a estar en el límite más inferior, pero dentro de la normalidad. Y por último, vamos a tener al volumen de reserva expiratorio, que lo tenemos en el eje de las Y, y en el de las X, el índice de masa corporal, y vamos viendo que a medida que progresa la obesidad, cómo va cayendo cada vez más este volumen de reserva expiratorio. Con lo cual, la conclusión de estas dos filminas es que los volúmenes y las capacidades que más afectadas están en estos pacientes es la capacidad residual funcional, y va a ser a expensas del volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Ahora, si pensamos en mecánica pulmonar, hoy les había adelantado algo, que tenían afectación de la compliance, que va a estar disminuida, e iban a tener afectación de la resistencia, que se iba a encontrar aumentada. En cuanto a lo que es la compliance, tenemos compliance estática en el eje de las Y y en el eje de las X, todas las compliance. En primer lugar, la compliance del sistema respiratorio, compliance pulmonar, compliance de la caja del tórax, capacidad residual funcional, y en espejo a la compliance estática tenemos la capacidad residual funcional. Aquellos que están coloreados con rayitas negras son sujetos normales, y los que van a estar coloreados con rojo en este caso son sujetos obesos, y acá podemos observar claramente cómo los sujetos obesos tienen una disminución de la compliance pulmonar, tanto del sistema respiratorio, pulmonar, de la caja torácica, y una disminución de la capacidad residual funcional. Y si lo pensamos en términos de resistencia, que tenemos ahora en el eje de las Y, y en el eje de las X tenemos todos los tipos de resistencia, resistencia máxima, resistencia mínima, resistencias adicionales a nivel pulmonar y resistencias de la caja torácica, seguimos la misma línea. Los que están con rayitas negras son sujetos normales, y los que van a estar coloreados con amarillo son sujetos obesos. En este gráfico podemos observar cómo van a tener un aumento de todas las resistencias, ¿sí? Entonces ya sabemos que van a necesitar hacer un poco más de esfuerzo ventilatorio, porque si yo tengo una compliance disminuida y una resistencia aumentada, sabemos que el trabajo respiratorio va a ser mucho mayor. Y lo corroboramos en este trabajo de Pelosi, que es un italiano,
que lo que nos demostró es que todos los trabajos respiratorios, ya sea el trabajo respiratorio total, el trabajo respiratorio elástico y el trabajo respiratorio resistivo, todos los van a tener aumentados los sujetos obesos. Acá no encontró diferencias en el trabajo resistivo de la caja del tórax, pero en el resto sí. Y el resultado general es que cursan con un aumento del trabajo respiratorio. Entonces, si pensamos en la curva de presión-volumen, siempre estamos hablando de compliance del sistema respiratorio, teníamos tres partes, una porción inferior, donde íbamos a tener alvéolos colapsados, mal ventilados, y siempre pensábamos en un distrés, en una telectasia, en una neumonía, que curse con ocupación alveolar. También vamos a tener que pensar en los sujetos obesos, porque van a estar en la parte más inferior de la curva de presión-volumen, debido a que tienen volúmenes más disminuidos, ¿sí? Y cuando pensamos en términos de resistencia, al cursar con bajos volúmenes pulmonares por disminución de los volúmenes y las capacidades, sabemos que van a tener aumento de las resistencias en la vía aérea. Es por ello que al momento de ver a estos pacientes, nos vamos a encontrar que cursan con un patrón que es rápido y superficial. No lo vamos a encontrar habitualmente si están en su casa con una frecuencia respiratoria de 14, 16, como podemos tener nosotros en este momento, ¿sí? Y recordar que siempre, siempre, siempre van a tener los volúmenes disminuidos. Más que nada en los obesos mórbidos cuando tienen un índice de masa corporal mayor a 40. Así que bien, vimos todas las afectaciones que cursan los sujetos obesos sin ningún tipo de enfermedad. A su vez, estos pacientes van a tener comorbilidades. Dentro de estas comorbilidades tenemos el síndrome de hipoventilación-obesidad y el síndrome de apneas obstructivas del sueño. Todo esto haciendo hincapié en la parte respiratoria, la verdad es que tienen muchas más comorbilidades. Entonces, si pensamos en un síndrome de hipoventilación-obesidad, lo vamos a definir como aquellos sujetos que tengan obesidad, es decir, un índice de masa corporal mayor a 30, y que cursen con hipoventilación. ¿Cómo me voy a dar cuenta que el paciente está hipoventilando? Porque va a tener una presión parcial de dióxido de carbono que va a ser mayor a 45 milímetros de mercurio. Pero la particularidad es que no tiene que haber otra causa que justifique esa ventilación, esa hipoventilación. Es decir, no tiene que tener una patología pulmonar que me justifique el aumento del dióxido de carbono, no tiene que tener una patología en caja torácica, no tiene que tener una enfermedad neuromuscular que contribuya a esta afectación de la ventilación. O sea, tiene que ser obesa e hipoventilar. En estos sujetos, lo que vemos es que estos obesos van a cursar, como les mencioné previamente, con un aumento de la resistencia y una disminución de la compliance, que les va a generar un aumento de lo que es el trabajo ventilatorio. Y lo que no es un dato menor es que tienen aumentada la producción de dióxido de carbono y tienen aumentado el consumo de oxígeno, con lo cual la verdad que no es un buen negocio, porque cualquier cosita pequeña que los descompense le va a aumentar aún más la demanda. Todo esto va a generar un aumento en el dióxido de carbono. Y esto se va a ver exacerbado por la disminución en los volúmenes. Todas estas siglas son en inglés. La primera es volumen de reserva expiratoria, va a estar sumamente disminuido, va a tener disminuida la CRF o la capacidad residual funcional, va a tener disminuida la FVC, que es la capacidad vital forzada, y también va a tener disminuida la ventilación voluntaria máxima, es decir, todo disminuido. Y a su vez, estos sujetos que tenían este síndrome de hipoventilación-obesidad van a tener apneas del sueño. Y estas apneas del sueño lo que le van a generar son desaturaciones por un lado, no solo desaturaciones, van a tener mayor riesgo cardiovascular, ¿sí? Van a ser más susceptibles de sufrir infartos, ACV, y por otro lado, también van a tener deprivación del sueño, es decir, van a tener microdespertares que no les va a permitir alcanzar un sueño REM o un sueño reparador. Con lo cual, esto también va en detrimento de la respuesta ventilatoria al hipercambio. Y sumado a eso, vamos a tener, o al menos el cuerpo humano va a intentar compensar, esta acidosis respiratoria tratando de modificar todo lo que va a ser el bicarbonato, ¿sí? Y como resumen de todo esto, tenemos una respuesta ventilatoria disminuida, disminuida el hipercambio, y también disminuida la hipoxemia, con lo cual, cualquier pequeña cosa que los descompense, el paciente no va a tener mucha tela para poder compensar eso.
Y lo podemos ver en el siguiente gráfico, que en estos sujetos con síndrome de hipoventilación-obesidad, tenemos en el primer gráfico, es la ventilación minuto, y tenemos las líneas continuas, son sujetos solamente obesos, y los que tengan síndrome de hipoventilación-obesidad, podemos observar que la ventilación minuto siempre va a estar por debajo, es decir, nunca va a poder llegar a normalizar ese dióxido de carbono. La P01, que nos habla del drive central, de la capacidad que tienen esos centros respiratorios de enviarle la información al diafragma para decirle, bueno, che, empezá a contraerte con una mayor magnitud y una mayor duración, porque estamos en acidosis respiratoria, y como podemos observar acá, el drive no le va a dar para tratar de compensarlo. Por otro lado, acá tenemos el pico de la contracción diafragmática evaluado a través de electromiografía. Se puede observar cómo el pico es claramente inferior a los sujetos obesos, y por otro lado, van a tener un volumen tidal que es muy inferior al de los sujetos obesos, y esto es el delta de la contracción diafragmática, que también es muy inferior, que nos habla de la capacidad que tiene ese diafragma de generar fuerza muscular. O sea, por todos lados se va a ver incapacitado de generar las compensaciones necesarias para salir de la acidosis respiratoria. Y después, la otra comorbilidad eran las apneas obstructivas del sueño. Las apneas obstructivas son estos episodios recurrentes que pueden ser de apneas o de hipopneas, que van a ser secundarios al colapso de la faringe, y esto ¿cuándo se va a dar? Se va a dar durante el sueño, ¿sí? El posicionamiento en decúbito dorsal sumado a la oclusión que va a generar la lengua, va a generar estas desaturaciones y estos microdespertares, ¿sí? Básicamente porque el paciente no va a estar ventilando en ese momento. Y la prevalencia, tenemos que saber que vamos a tener más apneas obstructivas a medida que tengamos un mayor índice de masa corporal. Es decir, si yo tengo un índice de masa corporal entre 30 y 34 kilogramos sobre metro cuadrado, va a haber una prevalencia entre un 8 y un 10%. Y si yo tengo un índice de masa corporal mayor a 40 kilogramos sobre metro cuadrado, la prevalencia va a aumentar y es entre un 18 y un 25%. Con lo cual, si yo tengo un sujeto obeso, tengo que empezar a sospechar de que pueda tener estas comorbilidades. Ahora bien, si esto se asocia con un conjunto de signos y síntomas, se va a denominar SAOS, que son el síndrome de apneas e hipopneas obstructivas del sueño. ¿Cómo se diagnostica esto? Esto se diagnostica con el gol estándar, que es la polisomnografía. Esta polisomnografía lo que va a medir es el índice de apneas e hipopneas, que deben ser mayor o igual a 5 eventos hora. Y eso se va a estratificar en leve, moderado o severo, dependiendo de la cantidad de eventos que haga el paciente. Va a ser leve si tiene entre 5 y 14 eventos, 14,9, va a ser moderado si es entre 15 y 29,9, y va a ser severo si es mayor o igual a 30. Ahora bien, no en todos los hospitales podemos acceder a la polisomnografía, también se pueden hacer poligrafías y también se pueden hacer saturometrías nocturnas, que eso lo tenemos al alcance de la mano con los, se me fue la palabra, con los monitores multiparamétricos, perdón, que lo que va a tener es un registro o una tendencia de las desaturaciones, en caso de que las tenga, que ocurra cuando el paciente esté durmiendo. Así que si nosotros sospechamos que el paciente puede tener esto, podemos hacer una saturometría nocturna, y con esos valores y sabiendo que desatura, tal vez ahí tengamos más aval para poder hacer una polisomnografía. En cuanto a lo que son signos y síntomas, para empezar a pensar, bueno, este paciente lo puede tener, tenemos que tener en cuenta que hay síntomas durante el sueño y que hay síntomas durante la vigilia. En cuanto a lo que es durante el sueño, hay que preguntarle a la persona que comparta la cama con nuestro paciente si ronca, si en algún momento deja de respirar, si en algún momento se despierta y le falta el aire, si la respiración es irregular, si se despierta de manera recurrente durante la noche, si tiene algún movimiento anormal, si tiene sudoración, si tiene nocturia, esto va a ser en los adultos, y si tiene neuresis va a ser en los niños, si tiene pesadillas, sueño agitado, insomnio e incluso reflujo gastroesofágico. Todo eso tendríamos que intentar pesquisar. Y durante la vigilia son esos pacientes que se duermen durante el día, que siempre están cansados porque el sueño es no reparador, o sea, nunca llegan a alcanzar el sueño REM por estos microdespertares. Tienen dolores de cabeza por la mañana, están más irritados, con mal humor,
apáticos, incluso pueden llegar a estar deprimidos, dificultades para concentrarse, pérdida de la memoria, generalmente la memoria a corto plazo es la que más se va a ver afectada, disminución de la libido e incluso impotencia sexual. Con lo cual, no es solamente SAOS, sino que esto va a terminar repercutiendo en todos los aspectos de la vida del paciente. Con lo cual, tenemos que estar alertas. Y ahora nos vamos a meter en lo que son las variables de resultado. Sabemos que tienen más comorbilidades estos pacientes, entonces tendríamos que ver cómo es la evolución de ellos. Y después, una pregunta que les hago para que vayan pensando es, ¿qué piensan ustedes si piensan que los sujetos obesos se mueren más, se mueren menos, o se mueren igual a un sujeto que es no obeso? Piénsenlo si quieren ahora, y lo charlamos cuando termine la charla. En cuanto a lo que son las comorbilidades, la verdad es que no les va muy bien a los sujetos obesos, porque tienen más duración de la ventilación mecánica, los vamos a tener más tiempo de estadía en UCI y más tiempo en el hospital, van a cursar con un mayor número de complicaciones, y una de las complicaciones que es muy importante es que se suelen utilizar mayores volúmenes tidal a la hora de la ventilación mecánica, porque se interpreta que el sujeto es obeso, como que es más grandote y como que necesitaría más volúmenes para ventilar. Y la realidad es que no es así, lo que tiene es más panículo adiposo y los pulmones van a ser igual a otro sujeto que tenga la misma talla, que tenga la misma raza y que tenga el mismo sexo, ¿sí? Solo que el obeso va a tener todas las complicaciones que vimos previamente, en cuanto a mecánica pulmonar, trastornos de oxigenación y demás. Son más susceptibles a intercurrir con distrés, ¿sí? E insuficiencia renal aguda. Por otro lado, se infectan más, intercurrieron con más paros cardiorrespiratorios y más shock séptico, siempre esto es en comparación con los sujetos no obesos. Más trombosis venosas profundas, más úlceras por presión y más infecciones nosocomiales, que eso comparten los dos autores. En cuanto a lo que son las admisiones a UCI, los obesos ingresan más que los no obesos y tienen mayor tasa de traqueostomía, con lo cual esto va de la mano con mayor duración de la ventilación mecánica, nos cuesta sacarlos del respirador. Y también, que es un dato no menor, que la intubación suele ser dificultosa, o al menos tenemos que sospecharlo para estar preparado, y la intubación va a ser prolongada. Entonces, si uno piensa la asociación que puede llegar a existir entre obesidad y mortalidad, nosotros hace tiempo nos surgió esta duda y fuimos a buscar los estudios primarios. ¿Cuáles son los estudios primarios? Son los ensayos controlados aleatorizados, ensayos no aleatorizados, estudios prospectivos o retrospectivos. Si lo entendemos como un odds ratio, el odds ratio tenemos todo lo que sea menor a 1 van a ser estudios que encontraron menor mortalidad. Y acá tenemos 3. Tenemos al de Tremblay, O'Brien y Anzueto. Ellos encontraron que los sujetos obesos se mueren menos en comparación con los no obesos, lo cual ya es un dato llamativo, porque uno puede llegar a interpretar que a mayor comorbilidad le va a ir peor en la terapia. Si va a estar más días ventilado, más días en la terapia, va a terminar traqueostomizado, probablemente los resultados no sean favorables. Ahora bien, hay otros autores que plantean que el odds ratio es de 1, es decir, que no hay diferencias, no hay asociación. Los obesos se van a morir igual que un no obeso. Y estos son todos estos autores que les mencionamos acá. Desde O'Brien hasta Tafel, no pudieron hallar asociación. Y si pensamos en un odds ratio mayor a 1, estamos pensando que sí existe una asociación y que los sujetos obesos se mueren más, pero también son 3, como los que encontraban un efecto protectivo, que vimos hace un ratito, y acá tenemos al Sol, a Berthaud y a Goulenot. Entonces dijimos, bueno, demos un pasito más allá, vayamos a las revisiones sistemáticas con metaanálisis, que agrupen todos estos estudios y que nos digan el promedio o la media de lo que puede llegar a suceder. Y la verdad es que los resultados son bastante similares. Volvemos a lo mismo, pero estos son estudios secundarios, que son las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Encontramos 5 estudios que dicen que los sujetos obesos se mueren menos. Y esto es llamativo. ¿Por qué se mueren menos? Bueno, explican una reacción paradojal que tendría el sujeto obeso, que ahora la vamos a detallar. Después tenemos, por otro lado, 2 trabajos que dicen que los sujetos obesos sí se van a morir más. Y después encontramos varias revisiones sistemáticas que dicen que
Los obesos se mueren igual que un sujeto no obeso, o sea que la obesidad no terminaría influyendo. Con lo cual, vayamos a ver un poco esto del efecto protectivo de la obesidad, porque si no, uno tendería a pensar que ser obeso está bueno, y la verdad es que no es así y nada más alejado de eso. La paradoja del obeso, lo que explican los distintos autores, es que los obesos recibirían una atención médica mejor y más agresiva en comparación con los sujetos con normopeso. Por otro lado, recibirían más y mejor tratamiento cardioprotector, siempre en comparación con los no obesos. Por otro lado, reconocen que son más jóvenes durante el evento cardiovascular agudo, con lo cual probablemente la sobrevida a ese evento sea mejor. Por otro lado, lo que informan es que recibirían menos dosis de fluidos y vasopresores, atenuando todos los efectos secundarios de estas drogas. La dificultad que tenemos es que no tenemos las camas con balanzas para tener el peso real del paciente, y a veces cuando ya lo recibimos el paciente ya está intubado, ventilado y no tenemos a quién preguntarle cuánto pesaba. Con lo cual, muchas veces la estimación visual del peso del paciente conlleva errores. Así que eso tal vez sería un punto a favor para los obesos. Y por otro lado, lo que ellos plantean es que los adipocitos secretarían sustancias inmunomoduladoras. Estas sustancias inmunomoduladoras eran las interleuquinas, que generarían una disminución de todo lo que es el proceso inflamatorio, porque cursan con una inflamación crónica, y esto mejoraría la sobrevida. Y a su vez, dicen que como ellos están inflamados de manera crónica, esto le generaría un poco de tolerancia ante los eventos agudos. Y por otro lado, nos mencionan que hay un sesgo de selección con estos pacientes, porque la verdad que el umbral para la admisión a UCI es menor. ¿Y esto por qué se da? Porque son pacientes muy complejos y difíciles de manejar, que para estar en una guardia o para estar internados en una sala común, a veces necesitan muchos cuidados, ¿sí? Con lo cual, generalmente ingresan más fácilmente a la UCI. Lo cual quiere decir que no siempre están tan severos como para ingresar a la UCI, y eso podría influir sobre la variable de resultado, en este caso mortalidad. Pero lo que me importaría que quede claro es que la forma en la que medimos la obesidad, con el índice de masa corporal o el Body Mass Index, no es la adecuada. Y la verdad que eso puede explicar los resultados paradójicos. Piensen en un sujeto que esté hipertrofiado, un fisicoculturista, por ejemplo. Si le tomamos un índice de masa corporal, probablemente nos dé o sobrepeso u obesidad. Y la verdad es que, lejos de ser o sobrepeso u obesidad, nos está dando un valor que es compatible con mayor mortalidad. Con lo cual, el índice de masa corporal hay muchas cosas que no contempla. Contempla el peso, pero dentro de ese peso no contempla si es mucho tejido adiposo, si es mucho tejido muscular, como tiene el fisicoculturista, si es mucho tejido óseo, o sea, cómo se distribuye ese peso dentro del peso total del paciente, ¿sí? Y a su vez, todos estos factores que estuvimos charlando, lo que generan es una falsa impresión de que ser obeso confiere efectos benéficos en la supervivencia, independientemente de la edad que tenga, los cuidados o la terapéutica que reciba. Con lo cual, lejos de pensar que ser obeso es un factor protectivo, lo que nosotros tenemos que recordar es que sí hay una asociación entre el índice de masa corporal y la mortalidad, y la asociación es la siguiente. Si yo tengo en el eje de las Y el hazard ratio, y si tengo en el eje de las X el índice de masa corporal, lo que yo tengo que recordar es que en los extremos de las curvas es donde más mortalidad voy a tener. Es decir, en los sujetos que tengan bajo peso voy a tener mayor mortalidad, y en los sujetos a partir de los 30 de Body Mass Index, a medida que eso va creciendo, va aumentando la mortalidad. Con lo cual, ni estar en bajo peso ni ser obeso, sin importar la categoría, me va a generar mayor mortalidad. Entonces, ahora nos vamos a meter en lo que es la ventilación mecánica invasiva. La idea es ir viendo cómo va transcurriendo la ventilación mecánica invasiva desde que se lo intuba hasta que se lo desteta de la ventilación mecánica, se lo extuba y le podemos dar el alta de la unidad de cuidados intensivos. Vamos a ver dos algoritmos que la verdad es que están muy piolas para tener en mente cuando ingresa un paciente obeso. Entonces, si yo tengo un paciente obeso, lo primero que tendría que pensar es que probablemente tenga una ventilación
con la bolsa válvula máscara dificultosa y que la intubación probablemente también lo sea. Con lo cual, yo tengo que empezar a buscar factores de riesgo. Puedo usar el MACOCHA, que va a contemplar a Malampati, que es la escala que vamos a ver ahora a continuación, saber si tiene síndrome de apneas obstructivas del sueño, si tiene disminuida la movilidad cervical, no solo disminuida la movilidad cervical en términos artrósicos, ¿no? Piensen que puede ser un paciente que ingresa a la guardia externa, que viene de haber sufrido un politraumatismo y que viene con un collar de Filadelfia, o piensen en un paciente que tiene una R que le afectó la articulación atloide-axoidea y no puede extender la cabeza, ¿sí? Piensen en un sujeto que no tenga una buena apertura bucal, por el motivo que fuere, que esté en coma, en hipoxemia, y lo que es más importante es que el operador no esté entrenado. Eso es un factor de riesgo independiente para que la intubación sea dificultosa. Y en aquellos pacientes que ronquen, que tengan barba, que tengan alteraciones congénitas, también nos van a dificultar, como lo vimos previamente. Lo que tendríamos que hacer en estos sujetos es preoxigenarlos. Lo vamos a preoxigenar, puede ser con presión positiva continua, puede ser con BNI o puede ser con una bolsa válvula máscara. La realidad es que con BNI o con cánula nasal de alto flujo, si no lo estaba usando previamente, a veces los tiempos en la terapia premian, no podemos armar el dispositivo, vamos a usar la bolsa válvula máscara o el ambú que usamos convencionalmente. Lo que ellos recomiendan es hacer una intubación con un video laringo. En caso de no tenerlo, lo que vamos a proceder es a realizar una laringoscopía directa. Y en esa laringoscopía directa, si logramos la intubación traqueal, maravilloso, vamos a pasar a la ventilación mecánica protectiva, pero en caso de no poder realizar la intubación orotraqueal, lo que tendríamos que hacer después de 2 intentos de no lograrlo es conseguir otro terapeuta más avesado en lo que es intubación orotraqueal, que en este caso sería un anestesiólogo, ¿sí? Ya lo intubamos, entonces vamos a lo que es la ventilación mecánica protectiva, que vamos a usar bajos volúmenes tidal, vamos a usar de moderada a elevada PIP generalmente, y se pueden usar o no maniobras de reclutamiento. Si el paciente evoluciona bien, vamos a empezar a hacer weaning con él, que puede ser en tubo en T, se los adelanto, o en tubo en T electrónico, que son los que mejor estiman el trabajo post-extubación, y se va a proceder a la extubación. Y en este subgrupo de pacientes, como tiene la comorbilidad de ser obesos, generalmente van a salir a una BNI preventiva, o incluso se puede usar cánula nasal de alto flujo de manera preventiva, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo paso por paso cada una de estas cositas. Y sumado a esto, quería agregar otro algoritmo, que es el ISCAR, que es sencillo de recordar, que tenés el I de intubar, ¿sí? Que es todo lo que vimos recién de la vía dificultosa, la S, que es del seteo inicial de la ventilación mecánica. Si es un paciente obeso que está dispresado, lo vamos a ventilar entre 4 y 6 mililitros kilos de peso corporal predicho. Y si es un sujeto obeso que no está dispresado, la guía nos recomienda iniciar entre 6 y 8 mililitros kilos. Y siempre en un modo volumétrico, donde yo me voy a garantizar la ventilación minuto alveolar. Ellos plantean de baja a moderada PIP, ¿sí? Ellos recomiendan comenzar con 5, hay otros autores que recomiendan comenzar con 10, eso después lo vamos a tener que titular, y gradualmente ir disminuyendo la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? La T va a ser de titular los parámetros ventilatorios. Lo que yo voy a buscar es una frecuencia respiratoria suficiente para mantener un pH mayor a 7,25 en los sujetos que son no distresados, obesos obviamente, y en aquellos que sean obesos distresados, lo que yo voy a permitir es la hipercapnia permisiva, ¿sí? Hasta un pH de 7,20 podemos tolerarlo, sin tantas repercusiones, ¿sí? En cuanto a lo que es la PIP, titular para mantener una presión parcial de oxígeno entre 55 y 80 milímetros de mercurio, o una saturación entre 88 y 92, esto es como vimos en las charlas anteriores, que en este tipo de sujetos, como los EPOC, como los pacientes neuromusculares, entre otros, no vamos a buscar una saturación de 99%, con que esté entre 88 y 92, estamos perfectos. Sea o no sea un obeso distresado, ¿sí? No realizar maniobras de reclutamiento de manera rutinaria, y siempre la FIO2 para evitar la hipoxemia. En cuanto a lo que es la A,
es evaluar esta ventilación que puede ser dañina, que en este caso son un poco más conservadores y lo que tienen en cuenta es una presión plató por debajo de 27 centímetros de agua. Habitualmente los valores que utilizamos en la terapia son de 30 centímetros de agua, y contempla una formulita que la vamos a ver más adelante, que tiene en cuenta la PIA, por todo el componente que tienen de la caja torácica este subgrupo de pacientes. ¿Sí? Contemplar el delta P en aquellos pacientes que estén distresados, acá son un poco más permisivos, por debajo de 17, y en los que no estén distresados, como plantea Mato, menor a 15 centímetros de agua, y contemplar una mechanical power por debajo de 17,70 Joule por minuto. Y R es de terapias de rescate, dice que usemos las maniobras de reclutamiento solo como una maniobra de rescate, de salvataje en última instancia. Utilizar la posición prona es segura y da buenos resultados en este subgrupo de pacientes, y considerar ECMO en caso de tenerlo disponible. Nosotros en el OSCE no lo tenemos. Así que bien, arrancamos desde el principio del algoritmo para pensar en intubarlo. ¿Sí? Yo ya tengo que empezar a sospechar que voy a tener dificultad para ventilarlo con el ambú o con la bolsa válvula máscara si tiene mayor a 55 años, si el paciente ronca, si el paciente tiene barba o si es desdentado. Todo eso, yo ya veo al paciente sentado en la cama y ya tengo que ir pesquisando esos pequeños datos para saber con lo que me voy a encontrar cuando haya que ventilarlo y que no nos genere sorpresas. Y también vamos a saber que vamos a tener no solo dificultad para ventilar, sino también para intubar en los que sean obesos y los que tengan SAOS, con lo cual, a la hora de hacer la laringoscopía, y que puede llegar a ser dificultosa, yo tengo que pensar en el acrónimo de LEMON o limón en inglés. Y lo que voy a ver es, la L es de look externally, decía que es mirar si hay lesiones, si hay anormalidades faciales, la obesidad, si el cuello es corto, si el cuello es grueso, si la boca es pequeñita, si la mandíbula es pequeñita, si tiene retrognatia, todo eso va a ir en detrimento de la intubación. Es de evaluate y hay una regla del 332. 3 es de la apertura bucal. Verticalmente deben entrar alineados 3 dedos entre los incisivos. Después tengo que ver la distancia del mentón al ioides, que también verticalmente deben caber 3 dedos. Y por otro lado, que era el 3,3 y ahora viene el 2, que es la distancia del ioides al tiroides, deben caber 2 dedos. Son cosas sencillas que uno lo puede ir haciendo sin que el paciente esté tan crítico. Después, considerar la escala de Malampati, que ahora la vamos a ver en detalle. La O es de obstrucción. Obstrucciones de cualquier cosa que me dificulte la visualización, ya sea la lengua, la dentadura postiza, sangre, vómitos, que tenga un cuerpo extraño, que tenga edema, que tenga tejido redundante, todo lo que no me permita ver. Y por otro lado, la N es de neck mobility, que es la movilidad de cuello. Yo lo que tendría que evaluar es la flexoextensión de cuello. ¿Sí? Y si eso está limitado, voy a tener la dificultad de generar la hiperextensión y de poder alinear los 3 ejes para poder intubar al paciente. Con lo cual es una memotécnica que está piola, es práctica y es sencilla de aplicar. Ahora, al ver la clasificación de Malampati, tenemos la superior es Malampati y la de abajo es la de Cormack-Lehane. Lo que tenemos de Malampati la suele hacer el anestesiólogo con el paciente sentado, vigil, lúcido, que le dice que diga la letra A y que saque la lengua. Y yo ahí lo que voy a observar es, en la clase 1 tenemos visibles los pilares amigdalinos y la úvula, ¿sí? En la clase 2 se ve un poquitito más que la base de la úvula, pero no llego a ver bien los pilares. En la clase 3 veo la base de la úvula. Y en la 4 no se ve ni la úvula ni el paladar blando, se ve solo el paladar duro. En contraposición a Cormack-Lehane, que es a través de la laringoscopía directa. Ya lo estamos intubando y lo estoy viendo con el laringo. Y tenemos el grado 1, donde veo la glotis, las cuerdas, veo todo perfectamente y se correlaciona con un grado 1 de Malampati. El grado 2 de Cormack se correlaciona con el grado 2 de Malampati, que llego a visualizar algo por ahí de la glotis y la epiglotis. Ya el grado 3 no visualizo y estoy intubando a ciegas, y ni hablar del grado 4.
Los que suelen ser intubaciones dificultosas son los clase 3 y los clase 4. Entonces, a la hora de lo que es el manejo de la vía aérea, lo que tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos es la repercusión que va a tener la obesidad sobre lo que son volúmenes pulmonares, la disminución de la compliance o aumento de la elastancia del sistema respiratorio. Todo esto se va a ver exacerbado en decúbito supino. Y la verdad que a la hora de intubar, generalmente se intuba en decúbito supino. Lo que se recomienda en estos sujetos es que la intubación sea en posición semisentada, ¿sí? Y siempre con una aplicación de PIP y con la FIO al 100%, para evitar todos los eventos adversos. La preoxigenación de estos sujetos, tenemos que recordar que tenemos menor tiempo de apnea. Habitualmente el tiempo de apnea son 3 minutos. En estos pacientes, ya con 1 minuto vamos a encontrar una rápida desaturación, ¿sí? Y sumado a eso le tenemos que agregar toda la inducción anestésica, todas las drogas que se le van a pasar, que lo que va a hacer es que pierda el tono de los músculos de la lengua, de la faringe, de la laringe, y que todo eso se colapse, con lo cual me va a costar ventilarlo. Y sumado a eso es el decúbito supino, con lo cual tenemos que ser rápidos. También tenemos que recordar que tienen el aumento del consumo de oxígeno, con lo cual, ya que el tiempo de apnea es menor, encima lo consumen más rápido, con lo cual tenemos que programarlo a esto. Lo de la posición semisentado que les mencionaba antes, y otra que tienen en contra este subgrupo de pacientes es el riesgo de aspiración del contenido gástrico. Recuerden que tienen el ascenso cefálico del diafragma y un aumento de la presión intraabdominal, con lo cual todo eso va a favorecer a que vomite y pueda broncoaspirarse. Con lo cual, a la hora de manejar la vía aérea de estos sujetos, tenemos que recordar que tiene que ser un procedimiento rápido y programado a través de la secuencia rápida de intubación, ¿sí? Y en cuanto a lo que es posicionamiento e inducción anestésica, tenemos en la parte superior un sujeto normal y en la parte inferior tenemos un sujeto obeso. Fíjense el sujeto normal, donde tiene el diafragma, y fíjense que no tiene ningún tipo de atelectasias todavía, si bien las va a tener. Estar en decúbito dorsal, vamos a tener una disminución de la capacidad residual funcional y unas atelectasias basales de base, pero en el sujeto obeso, fíjense cómo eso aumenta exponencialmente y cómo el diafragma se desplaza cranealmente, que tampoco contribuye a la ventilación. Y lo que se puede ver en la tomografía es aún más grosero. Fíjense que en este lado tenemos a los sujetos despiertos, en el superior un sujeto normal y en el inferior un sujeto obeso. Y fíjense, una vez que se le hace la anestesia y se le pasan los bloqueantes neuromusculares, cómo empiezan a aparecer atelectasias en las regiones dorsovasales del pulmón y cómo se magnifican y se exacerban en los sujetos obesos. Con lo cual, hasta ahora, vendríamos teniendo todas en contra. Entonces, a la hora de empezar a hablar de los volúmenes tidal, tenemos que recordar que los pulmones del obeso son iguales a las de otro sujeto que sea no obeso, que tenga las mismas características, como mencionábamos antes, la misma altura, la misma raza, el mismo sexo. Lo que va a tener es muchísimo, pero muchísimo más adipocitos, ¿sí? Pero no por eso uno tiene que entregarle más volúmenes tidal, porque lo único que vamos a hacer es injuriarlo y generarle más mortalidad. Entonces, ¿cómo vamos a programar este volumen tidal? Lo vamos a programar en función del peso corporal predicho o el predicted body weight, que es entre 6 y 8 mililitros kilo, y tenemos que contemplar la fórmula, que va a tener en cuenta la altura en centímetros, menos 152,4, eso lo vamos a multiplicar por 0,91, y le vamos a sumar 45 en caso de que sea una mujer, o le vamos a sumar 50 en caso de que sea un hombre, ¿sí? Y ahí vamos a obtener el peso corporal predicho. Lo siguiente que vamos a tener que hacer es ese peso corporal predicho, adecuarlo al tamaño de pulmón funcionante. No es lo mismo el tamaño de pulmón anatómico que el tamaño de pulmón funcionante. El tamaño de pulmón funcionante va a ser aquellos pedacitos de pulmón que todavía no estaban comprometidos, que no estaban atelectasiados, ¿sí? ¿Cómo lo contempla esto? Lo voy a contemplar con la driving pressure o con el delta P, que lo estableció Mato en el año 2015, y lo que él planteaba es que el delta P es la compliance sobre el volumen tidal. Si yo simplifico esa fórmula, lo que me va a quedar es la presión meseta o la presión plató menos la PIP. Eso es adecuarlo al delta P, que tiene que ser un valor menor o igual a 15 centímetros de agua.
¿sí? Y hay otra forma que podemos utilizar para estimar el volumen tidal en los sujetos obesos, es el volumen tidal según la capacidad inspiratoria. Ya se sabe, a partir de otros estudios, que la capacidad inspiratoria es un 28% del volumen tidal. Y acá sí, lo que tenemos que ver es el siguiente gráfico. Parece engorroso, pero es más sencillo de lo que parece. Lo que vamos a hacer es, tenemos del lado izquierdo de la pantalla los sujetos que tienen un Body Mass Index menor a 30, y del lado derecho los sujetos que tienen un Body Mass Index de 30, es decir, obesos. Lo que tenemos que hacer, básicamente, es poner al paciente en presión control, ¿sí? Se eligen 30 centímetros de agua de presión inspiratoria y Z-PIP o 0 de PIP, ¿sí? ¿Por qué ese valor? Porque es donde el sistema respiratorio alcanza su máxima expansión, ¿sí? En teoría son valores seguros, que se condicen con 30 centímetros de agua de presión plató, con lo cual esta maniobra no tendría que darnos mucho miedo. Lo que tendríamos que hacer es la frecuencia respiratoria disminuirla a lo mínimo que se pueda, generalmente son 5 o 4 respiraciones por minuto, y un TI lo más largo posible. Si se puede, 4 segundos, 5 segundos, solo para hacer esta maniobra. Yo lo que le voy a dar es un tiempo inspiratorio lo más largo posible para que se genere el mayor cambio de presión posible dentro del pulmón, ¿sí? Entonces, hice toda esa maniobra y lo que yo tengo que ver es el BTE que me va a informar el respirador, ¿sí? Que es el volumen tidal que exhaló. Entonces, hice la maniobra. Yo después, una vez que haga el seteo estándar, voy a medir la compliance, que en el caso que nos dan acá es de 60 mililitros sobre centímetro de agua, que es una compliance normal, y el volumen tidal para el peso corporal predicho les dio de 500 mililitros, ¿sí? Son valores arbitrarios. Ahora vamos a hacer los cálculos nosotros. Lo que calculan es que esta capacidad inspiratoria, hicimos todo lo que les conté recién en presión control, y el BTE nos dio 1800 mililitros. Ese 1800 mililitros va a salir de los 60 mililitros sobre centímetros de agua de la compliance por los 30 de presión que yo apliqué. Eso me da 1800. Entonces, si yo ya sé que mi capacidad inspiratoria es un 28% de mi volumen tidal, yo lo que hago es reemplazar y voy a obtener esos resultados que están ahí en pantalla. Ahora bien, vamos a hacer los cálculos nosotros, ¿sí? Contemplando que tenemos un sujeto obeso, hacemos exactamente la misma maniobra que hoy, ¿sí? Pero la particularidad que tienen es que tiene una compliance disminuida, que va de la mano con lo que venimos charlando, porque tienen afectación, y lo que nos dice es, bueno, calculemos el volumen tidal, cuánto volumen le tendríamos que dar a este paciente. Hacemos la maniobra en presión control, con los 30 de presión inspiratoria, y nos da que de 45 mililitros por centímetros de agua de compliance por los 30 de presión inspirada que yo le di, me da una capacidad inspiratoria de 1350. Entonces, ¿cuánto va a ser el BT que yo necesito darle a ese paciente? Esto es sencillo, es una fórmula de 3 simple. Tenemos la capacidad inspiratoria, que dijimos que era de 1350 mililitros, eso es mi 100%, el 28%, ¿cuánto es? Y eso da 378, como pueden observar acá. Ahora bien, si yo quiero calcular el EL, que es el volumen pulmonar a fin de expiración, yo sé que el EL representa un 33% de el volumen tidal. Entonces lo que yo hago es, si a mí el volumen a fin de expiración me dio 1000, ese va a ser mi 100%, un 33%, ¿cuánto representa? Y me da 330 mililitros. Entonces, yo este sujeto obeso, sin hacer todos los cálculos que le mencioné previamente, puedo calcular el volumen tidal según la capacidad inspiratoria, que va a ser entre un volumen de 330 a 378 mililitros. Y esto se condice con la fórmula del peso corporal predicho, ¿sí? Es sencillamente otra forma de calcular. Bien, ya seteamos el volumen, ahora vamos a setear la PIP o la presión positiva a fin de expiración. Tenemos que recordar que es un sujeto que tiene los pulmones y que lo circunda toda la grasa torácica, que eso no es gratuito. No es lo mismo respirar sencillamente, como estamos respirando nosotros, a piensen si yo les restringo con mi mano el tórax. La verdad que les va a costar un poco más respirar. Bueno, lo que le pasa al sujeto obeso es lo mismo, pero se lo genera la grasa. Y a su vez tenemos todo lo que es la grasa pericárdica.
entonces lo que vamos a tener en mayor o menor medida es afectación de los volúmenes pulmonares, en este caso los volúmenes a fin de expiración. Si yo tengo disminuido estos volúmenes, lo que voy a tener una predisposición al colapso distal de la vía aérea, o sea, de la pequeña vía aérea. Y esto me puede generar una respuesta de hiperreactividad bronquial, ¿sí? Y a su vez voy a tener una disminución de la compliance, con lo cual estos sujetos claramente se van a ver beneficiados de PIP. Porque ¿qué van a prevenir? Es el de reclutamiento alveolar, porque ya tengo una pérdida del volumen. Recuerden que tenía menor capacidad residual funcional. Pero el problema es que tanto el nivel óptimo de PIP como la mejor manera de titular esta PIP todavía es incierto como en la mayoría de las patologías, ¿sí? Y lo que sugieren los autores, en este caso es Silva, es por lo menos iniciar con 10 centímetros de agua de PIP y después vemos. Entonces, ¿qué método de titulación de PIP conocemos? Métodos de titulación de PIP hay muchísimos. Está la tabla de PIP-FIO, podemos titular con el Express Trial como lo plantea Mercat, a través de la mecánica pulmonar con PIP Compliance o Compliance dinámica, con el delta P como lo propone Amato, con una curva presión-volumen, con manometría esofágica. Hay dos métodos distintos, el método de Talmor y el método de Gattinoni, con Stress Index, con reclutabilidad, capnografía volumétrica, tomografía por impedancia eléctrica. Hay muchísimos métodos, al no haber uno superior a otro, lo que recomiendan es utilizar el que uno esté más familiarizado. Pero en este subgrupo de pacientes hay una leve tendencia a que se utilice la titulación por mecánica, que es por PIP Compliance, o titular por Compliance dinámica, que la Compliance dinámica es más sencillo porque es por la presión pico, no tengo que hacer una pausa de fin de inspiración, o por manometría esofágica, pero todo lo que implica la manometría esofágica y el monitoreo avanzado de la ventilación mecánica. Así que podríamos quedarnos con PIP Compliance, Compliance dinámica o el método que le resulte más sencillo. En estos subgrupos de pacientes tenemos que contemplar que hay una formulita para poder calcular la presión plató. Lo que tenemos es el objetivo de presión plató, que sabemos que tiene que ser menor a 30, más la PIA, que la vamos a medir a través de la columna de agua que se genera en la sonda vesical, menos 13 centímetros de agua sobre 2. Ese va a ser el objetivo de presión plató, que va a ser seguro para mi paciente que tiene las características de ser obeso. Entonces, después hay un trabajo que publicó De Jong en el año 2018, que ellos querían ver el impacto de la driving pressure o del delta P en los sujetos obesos, si realmente repercutía en la mortalidad a los 90 días. Eran pacientes obesos y estresados. Es un trabajo retrospectivo que incluyó más de 300 pacientes, y lo que ellos ven es distinto a lo que propone Amato. Por un lado tenemos en el gráfico A la población en general, que eran 362 pacientes, sí hubo diferencias en la driving pressure, y lo que encontró es que los sujetos que tenían una driving pressure menor a 15 se morían menos. Lo mismo sucedió con los sujetos no obesos. Los sujetos no obesos hubo también una diferencia estadísticamente significativa a favor de los sobrevivientes, que son los que están en blanco. ¿Sí? Los que están coloreados en negro son los que no sobrevivieron, con lo cual, hasta el momento, tener un delta P menor a 15 me protege para no morirme a los 90 días. Pero, en los sujetos obesos, por lo menos en los primeros 3 días de ventilación mecánica, no halló que el delta P sea un predictor de mortalidad. Y esto lo vemos en los siguientes gráficos. Hicieron un análisis de regresión multivariado para valorar la mortalidad a los 90 días, y lo que encontraron es, en los sujetos no obesos, que el delta P sí les iba a predecir la mortalidad, ¿sí? Tiene un hazard ratio de 1.07, es decir, por cada punto que me aumente la driving pressure, me va a aumentar la mortalidad, y eso fue estadísticamente significativo. Lo mismo ocurre con la presión plató. Por cada punto que me aumente la presión plató, voy a tener más riesgo de morirme a los 90 días. Y lo mismo ocurre con la compliance en los sujetos no obesos, ¿sí? Ahora bien, con los sujetos obesos no encontró estos resultados. Y la realidad es que la driving pressure en los obesos en los primeros días de ventilación mecánica no les predijo la mortalidad. Lo mismo ocurre con la presión plató, y lo mismo ocurre
con la compliance. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿No usamos el delta P? La verdad que sí usémoslo porque es una forma de acercarnos a un valor un poco más real, pero tendríamos que contemplar un driving pressure transpulmonar se llama. Y para esto necesito manometría esofágica. ¿Qué quiere decir todo este gráfico? Tenemos, en este círculo sería la presión alveolar, ¿sí? O la presión plató. A la presión plató lo va a circundar la presión pleural, ¿sí? Y a la presión pleural lo va a circundar todo lo que es la presión abdominal. Piensen a la presión abdominal como una carga que va a estar empujando a esa presión pleural, que la va a mantener aumentada, como uno de los primeros grafiquitos que vimos, y eso va a repercutir sobre la presión alveolar. Con lo cual, probablemente, a la hora de tomar una presión plató, yo voy a tener la sumatoria de todas las presiones, pero no necesariamente me está hablando de sobredistensión, ¿sí? Lo que yo tendría que hacer es contemplar una presión transpulmonar, que la presión transpulmonar es entre dos cavidades, que son contiguas entre sí, que en este caso es la presión alveolar menos la presión pleural, que la presión pleural la saco con manometría esofágica. Después tengo que contemplar la presión transtorácica, que va a ser la presión que yo tengo en la pleura menos lo que circunda la pleura, que en este caso va a ser la presión atmosférica, ¿sí? Y por último, lo que yo tengo que hacer es la presión transtóraco-pulmonar, que va a ser la presión en el alvéolo versus la presión que yo tengo en la atmósfera, ¿sí? Ya que el delta P convencional de Amato no sería el mejor indicador, se propone este delta P transpulmonar, que es a través de esta forma. Es la presión plató menos la PIP, la presión esofágica inspiratoria menos la expiratoria, y eso te va a dar el delta P, ¿sí? Transpulmonar. ¿Por qué esto es tan importante? Porque yo voy a tener una presión transtorácica mayor en los sujetos obesos, comparados obviamente con los no obesos. Con lo cual, todo eso me puede llevar a sobreestimar las presiones que realmente estén dentro del pulmón. Por eso a veces somos más permisivos con este tipo de sujetos, ¿sí? Bien, le pusimos el volumen adecuado, le titulamos la PIP, y ahora se vienen las maniobras de reclutamiento. Maniobras de reclutamiento sí, maniobras de reclutamiento no. ¿Cuál es el objetivo de la ventilación mecánica en estos pacientes? Es mantener ese pulmón abierto. Nosotros sabemos que las bases van a estar colapsadas con atelectasias, pero abierto durante el ciclo respiratorio completo, durante la inspiración y durante la expiración. Sabemos por otro lado que las maniobras de reclutamiento van a mejorar la función pulmonar, van a mejorar la mecánica respiratoria, esta compliance, esta resistencia, porque van a mejorar los volúmenes pulmonares y va a mejorar la oxigenación. Ahora bien, todas estas mejorías son transitorias. Y dentro de las maniobras de reclutamiento no se determinó que una maniobra de reclutamiento sea mejor que la otra, ni tampoco se determinó la frecuencia con que hay que hacer las maniobras de reclutamiento. Ni en qué momento. Hay algunos autores que sugieren cuando el paciente ni bien se intuba, si se lo aspira, después habría que reclutarlo, si el paciente se desconecta de la ventilación mecánica, habría que reclutarlo. Esas son lo que nos van comentando los distintos autores. Entonces, dentro de las maniobras de reclutamiento tenemos la curva de presión-volumen que vimos hoy, y acá lo que me interesa destacar es que yo para abrir el alvéolo lo que tengo que generar son mayores presiones. Fíjense las presiones que necesito en la rama de insuflación, y fíjense que las presiones en la rama de deflación son mucho menores. ¿Qué me quiere decir esto? Esto me quiere decir que yo para abrirle el alvéolo voy a tener que aplicar presiones mucho más altas que para después mantenerlo abierto, con lo cual aplicar presiones altas podría ser a través de una maniobra de reclutamiento. Pero no termina ahí. Una vez que yo abrí ese alvéolo, tengo que mantenerlo abierto después. Para después que mantenerlo abierto, voy a tener que setearle una PIP adecuada. Y esa PIP adecuada va a estar en esta porción de la curva, donde está el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior, que condice con el alvéolo tipo 3, que lo tenemos acá, o con el alvéolo tipo 2, que lo tenemos acá. Ni muy colapsado como en el nivel 1, ni muy sobredistendido como está en el nivel 4.
Y ahora, ¿qué maniobras de reclutamiento aplicamos? Básicamente hay maniobras de reclutamiento más agresivas, que son continuas, que es el famoso 40x40, también está 30x30, tuvo varias modificaciones a lo largo del tiempo. Se realiza en CPAP, se realiza con una PIP de 40 centímetros de agua y se deja durante 40 segundos. Hay que correr las alarmas del backup de apnea, porque si no, nos va a cambiar el modo automáticamente al respirador. Pero esa sería una forma. Y hay otra forma, que es un incremento escalonado de las presiones manteniendo un delta P de 15. Es decir, vamos a iniciar con una PIP de 25 y una presión inspiratoria de 40. Piensen que son presiones altas, pero también piensen que es un pulmón y un tórax muy elástico, con lo cual las presiones elevadas no van a tener tanta repercusión. Si hay alguien a quien le podríamos aplicar maniobras de reclutamiento sin temor a que pasen tantos efectos adversos, podría ser un sujeto obeso. Entonces, volvamos a esto. Dijimos que tenemos una PIP de 25 y una presión inspiratoria de 40. Eso lo vamos a mantener un minuto. En el minuto siguiente vamos a subir la PIP a 30, siempre manteniendo el delta P de 15, con lo cual vamos a tener una presión inspiratoria de 45, y en el minuto siguiente vamos a subir 5 puntos más la PIP, y vamos a llegar a una presión inspirada de 50. Eso durante un minuto también, que son 3 en total la maniobra de reclutamiento. Y después se le va a titular la PIP de manera decremental, ¿sí? Y se van a ir descendiendo de a 3 puntos la PIP durante 3 minutos. Vamos a pasar por PIP de 23, 20, 17, 14 y 11. Donde encontremos la mejor compliance en todos estos escalones es con la que nos vamos a quedar. Y después esto propone una nueva maniobra de reclutamiento, pero ya directamente parte de 35 de PIP con 50 de presión inspiratoria. Y después lo voy a dejar con la PIP óptima que yo había encontrado, 2 puntos por encima del valor ideal. Ahora bien, las maniobras de reclutamiento no es que carecen de efectos adversos, todo lo contrario, van a tener muchísimas repercusiones a nivel cardiovascular. Va a disminuir el retorno venoso, la precarga, la poscarga y el gasto cardíaco, con la consecuente disminución de la tensión arterial e hipotensión del paciente. También pueden cursar con desaturación. Otro de los eventos adversos es que ese pulmón se pinche, que haga un neumotórax. Así que tenemos que contemplar que el paciente no tenga un daño estructural que sea preexistente, que no sea EPOC, que no sea enfisematoso, que no haya tenido neumotórax espontáneo o que no haya tenido neumotórax, ¿sí? Y la realidad es que estas maniobras no se recomiendan de manera rutinaria, y la decisión se va a basar en el riesgo-beneficio de aplicarlas o no. Entonces, a la hora de aplicar maniobras de reclutamiento, hay un trabajo de Pirrone, que es del 2016, que ellos proponen que las maniobras de reclutamiento y la titulación de PIP son necesarias para mejorar los volúmenes pulmonares, las propiedades elásticas del pulmón y mejorar el intercambio gaseoso. Es un trabajo chico, prospectivo, crossover y no randomizado que incluye a 14 pacientes. Y lo que ellos ven es, en el eje de la CI están los volúmenes pulmonares a fin de expiración, o el ELF, y acá están todas las formas que utilizaron. Utilizaron los valores basales con Z de PIP, o sea PIP 0, con presión transpulmonar positiva, es decir, usaron manometría esofágica sin maniobras de reclutamiento, usaron maniobras de reclutamiento y dejaron una presión transpulmonar positiva, usaron una titulación de PIP decremental después de una maniobra de reclutamiento, y usaron una maniobra decremental de titulación de PIP con la cabecera elevada a 30 grados. Y la verdad es que vieron que en estos 3 casos aumentaban los volúmenes pulmonares a fin de inspiración. Es decir, siempre manteniendo una presión transpulmonar positiva, con titulación decremental de PIP o titulación decremental de PIP con la cabecera a 30 grados. Después, en cuanto a lo que son las presiones transpulmonares, lo que más me interesa remarcar es que, en caso de hacer manometría esofágica, la presión transpulmonar expiratoria siempre debe ser positiva, y esto me va a hablar de que no hay tanto colapso alveolar, ¿sí? ¿Y cuándo encontraron estas presiones transpulmonares positivas? Básicamente, siempre que dejaron esa presión transpulmonar positiva sin maniobra de reclutamiento, con maniobra de reclutamiento, con titulación de PIP decremental, o con maniobra de reclutamiento o titulación de PIP decremental con elevación de la cabecera. O sea, hasta ahora parece ser todo bastante efectivo.
Al momento de ver las repercusiones en la elastancia, en este caso dijimos que son sujetos que tienen la elastancia muy aumentada, ¿cómo le vamos a disminuir esa elastancia o cómo le vamos a mejorar la compliance, que es inversamente proporcional? La elastancia la mejoraron con una presión transpulmonar positiva después de la maniobra de reclutamiento o con una titulación decremental, que sería básicamente PIP compliance, ¿sí? Con eso sí obtuvieron diferencias estadísticamente significativas. Y lo mismo para las variables de oxigenación, que era la PAF, ¿sí? Con lo cual, titular la PIP con manometría esofágica o de manera decremental según la curva de PIP compliance serían las mejores maneras que halló Pirrone en su estudio de titular la PIP en los pacientes. Con lo cual está a favor de las maniobras de reclutamiento. Entonces, lo que ellos nos plantean, que algo les había mencionado, es que el nivel óptimo de PIP es el mínimo necesario para tener una presión transpulmonar expiratoria positiva, por arriba de 0. Todas las mejorías que generan estas maniobras, algo ya charlamos, aumentan el volumen a fin de expiración, mejoran la elastancia tanto del sistema respiratorio como pulmonar y van a mejorar la oxigenación de manera transitoria, pero lo mejoran. Que la determinación del nivel óptimo de PIP en estos sujetos obesos, después de hacer una maniobra de reclutamiento, no difiere significativamente, es lo que decíamos, podemos hacer PIP compliance decremental, o podemos hacer manometría esofágica y no había grandes diferencias. Y si la verdad prefiero no hacer una maniobra de reclutamiento porque el paciente tiene antecedentes, porque la empecé a hacer y tuve un evento adverso, ya que el paciente tenga la cabecera elevada de la cama, que esté en posición de Trendelenburg invertido, con la cabecera entre 30 y 45 grados, eso ya me va a aumentar los volúmenes pulmonares y también me va a hacer que necesite menos PIP, ¿sí? Porque ese pulmón ya va a estar más aireado. Con lo cual, las maniobras de reclutamiento hay que contemplar que tienen eventos adversos, pero que en este subgrupo de pacientes podrían beneficiarnos. Entonces, como resumen de todo lo que vimos hasta acá, tenemos que contemplar si vamos a hacer maniobra de reclutamiento, preferentemente que sea incremental, no que sea una presión sostenida durante más tiempo. Si bien la que era incremental eran presiones más elevadas, pero se mantenían por tiempos más cortitos. Después vamos a tener que titular la PIP. Ellos dicen que con valores entre 10 y 15 centímetros de agua, en este caso, que es un trabajo de Silva, lo va a titular de acuerdo a la compliance dinámica, que es lo que vimos previamente. Generalmente con esos valores suelen andar bien. En cuanto a lo que es volumen tidal, vamos a ajustarlo al peso corporal predicho, evitar los elevados volúmenes tidal porque va a generar mucho estrés, o sea, mucha deformación y mucho cambio de forma desde el tamaño inicial que tiene ese pulmón, o sea, se va a abrir y se va a cerrar, se va a abrir y se va a cerrar, lo cual es injuriante. Tratar de utilizar bajos volúmenes tidal, pero sin que sean tan bajos, porque nosotros sabemos que ya este subgrupo va a tener bajos volúmenes, y eso me aumenta la resistencia, me va a aumentar las atelectasias en las zonas basales y me va a incrementar el shunt y los trastornos de oxigenación, o lo podemos ajustar a la capacidad inspiratoria, que fueron las cuentitas que hicimos previamente. En cuanto a los modos ventilatorios, no hay grandes diferencias entre modos presométricos o volumétricos. La verdad que personalmente prefiero los modos volumétricos porque uno puede mantener controlada la ventilación alveolar, a diferencia de los otros, y la fracción inspirada para mantener una saturación entre 88 y 92. Ahora bien, ahora tenemos que posicionar a este paciente. Sabemos que el decúbito supino le va a aumentar la PI excesivamente, ¿sí? Me va a repercutir sobre los volúmenes pulmonares y me va a repercutir sobre la hipoxemia. Ni hablar el Trendelenburg. El Trendelenburg es peor que el decúbito supino. Pero hay una posición que es el Trendelenburg invertido, que es cuando la cabeza queda por encima de los pies a 45 grados, que me va a disminuir las presiones transdiafragmáticas, voy a tener menos riesgo de atelectasia y voy a tener mejor intercambio gaseoso. Y esto se va a dar por una cuestión mecánica, porque las vísceras abdominales van a estar descendidas, el diafragma va a tener más capacidad de expulsión, porque antes tenía las vísceras bien ascendidas y no podía expulsionar, ahora al bajar eso puede expulsionar mejor, y consecuentemente me va a mejorar los volúmenes pulmonares y las capacidades, básicamente la capacidad residual funcional, y me va a mejorar la compliance de ese sistema respiratorio. Ahora bien, la duda es,
pronamos a estos pacientes pensando en un súper obeso, por ejemplo, con un body mass index de 50? La respuesta es, ¿por qué no? Si por más que tenga esa comorbilidad, se va a beneficiar como cualquier otro paciente que no tenga el antecedente de obesidad. El mecanismo de acción por el cual funciona el prono en los obesos es que va a reclutar más tejido pulmonar de las regiones dorsales, ¿sí? Y sabemos que en las regiones dorsales es donde mejor perfusión tenemos y donde mejor ventilación vamos a tener, con lo cual ahí tenemos un puntito a favor. Y otro punto a favor es que la insuflación pulmonar va a estar más distribuida de manera homogénea, ¿sí? A través de este axis dorsoventral, ¿sí? Y lo que va a repercutir o lo que va a generar es menos desigualdades en la ventilación y la perfusión, o menos alteración BQ, menos zoom en este caso. Con lo cual, por ese lado, sí al prono. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Tenemos que tener cuidado con el posicionamiento del abdomen, básicamente, porque dependiendo cómo lo pongamos, va a aumentar o no la presión intraabdominal, y eso puede comprimir todos los órganos que estén en la cavidad. Tenemos que colocar almohadas en lo que va a ser pecho y en todo lo que va a ser la pelvis, para mantener el abdomen como en el aire, por así decirlo, que no esté en contacto contra el colchón. ¿Sí? En cuanto a los efectos clínicos, el más importante y el que es indiscutido es que mejora la mortalidad en los sujetos con distrés. Con lo cual, si es un sujeto obeso que se distresó, pronémoslo, que le vamos a disminuir la mortalidad un 16%, es una barbaridad. Vamos a tener generalmente mejorías en la PAFI, ¿sí? Mejorías en la oxigenación. No todos los pacientes responden, pero eso depende de otras características y no de ser obeso. Y es una maniobra fácil, o más que fácil, confiable y segura. No difiere de pronar a otro paciente que no sea obeso. Vamos a necesitar probablemente más personal y hacer un poco más de fuerza. Entonces, fuimos a buscar un trabajo que nos hable si esta posición prona es tan segura y eficaz como mencionábamos recién. Y es un estudio observacional de 104 pacientes donde analizan como variable primaria la tasa de complicaciones de la posición prona y como variables secundarias todos los efectos en el intercambio gaseoso, la tasa de infecciones nosocomiales y la mortalidad. Y lo que encontraron es que tenemos PAFI en el eje de las Y y en el eje de las X las posiciones prono y supino en el caso de los no obesos, que es el primer gráfico, y en el caso de los obesos, que es el que está coloreado con rojo, cómo mejora la oxigenación cuando del supino lo llevamos al prono, ¿sí? Y esto fue estadísticamente significativo. Y como variable secundaria, ellos querían ver la mortalidad. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un análisis de supervivencia, o una curva de Kaplan-Meier, que en el eje de las Y tenemos la probabilidad de supervivencia, y en el eje de las X, los días. Y lo que se puede observar es que claramente los sujetos obesos tienen mayores probabilidades de sobrevivir, aquellos que se los prone, que aquellos no obesos. Con lo cual, lo que nos quiere decir este trabajo es: pronemos a los sujetos obesos. Y en cuanto a las otras variables que analizaron, solo encontraron diferencias estadísticamente significativas en lo que es la variable de mortalidad. Con lo cual es una variable súper importante que vamos a tener que tener en cuenta. Esta sería una forma de posicionarlos, ¿sí? Como dato de color o dato particular, se van a necesitar entre 5 y 6 profesionales. Lo que tendríamos que hacer es decubitarlo para el lado que nos queden más cómodas las vías y que nos queden más cómodas las bombas, y obviamente el respirador también. Y algo que nosotros hacemos en la intermedia, que a veces nos olvidamos, es cuando están de cúbito lateral, ahí es cuando le tenemos que sacar los electrodos que tenían la cara anterior y pasárselos a la cara posterior, porque si no lo dejamos mucho tiempo al paciente sin monitoreo, y el riesgo a que haga algún evento cardiovascular, la verdad es de que está. Entonces, tomarnos unos minutitos más en el decúbito lateral antes de llevarlo al prono definitivo, ¿sí? Y acordarnos básicamente de lo que son los soportes del tórax y de la pelvis. Y obviamente los cuidados posicionales que se deberían hacer en cada 3 y 4 horas, que son los de la posición del nadador, ¿sí? De llevar un brazo a la abducción y a la flexión de 90, y el otro brazo va a quedar en extensión, ¿sí?
Y eso hay que ir rotándolo, e ir girando la posición de la cabeza para que no se le lastime y no se termine escarando. En cuanto a lo que es winning, supongamos que nuestro paciente viene evolucionando favorablemente. Bueno, perfecto. Y queremos sacarlo del respirador. Hay un trabajo de Majul, también del 2016, que lo que ellos querían ver era qué método de winning reproducía mejor el esfuerzo inspiratorio post-extubación en pacientes obesos críticamente enfermos. Lo que ellos planteaban como hipótesis es que el tubo en T o el tubo en T electrónico, que es el paciente conectado al ventilador con presión de soporte 0 y PIP de 0, son los que mejor podrían aproximarse al trabajo post-extubación. Es un trabajo prospectivo, randomizado crossover, que incluyeron 16 pacientes. Y lo que ven es, evalúan 5 métodos distintos. Evalúan presión de soporte con 7 y 7 de PIP. Evalúan presión de soporte con 0 y 7 de PIP. Evalúan presión de soporte con 7 y 0 de PIP. Tubo en T electrónico, presión de soporte 0 y PIP de 0, y tubo en T. Y lo que hacen es, los van pasando por los diferentes estadios, es este WT1, 2, 3, 4 y 5, son los 5 métodos, y va a estar 15 minutos en un método, va a tomarse 10 minutos para volver al basal, va a iniciar 15 minutos en el método siguiente, va a tomarse 10 minutos para volver a los valores basales, y así sucesivamente hasta que se extuba. En el mientras tanto, lo que midieron es, esto es el swing de presión esofágica, y esto es el swing de presión diafragmática. Es básicamente la cantidad de fuerza que tienen que hacer los músculos respiratorios. Y lo que vieron, fíjense, es que en tubo en T, que es la primera columna coloreada, tubo en T electrónico, que es soporte 0 y PIP 0, tubo en T y posterior a la extubación, y fíjense cómo el swing, tanto de presión esofágica como de presión diafragmática, se mantiene muy, pero muy similar. En cambio, con los otros métodos, fíjense que el trabajo que tiene que hacer el paciente es mucho menor, ¿sí? Y lo mismo se evidencia a través del trabajo respiratorio, que lo expresaron en joules por litro. Lo que vieron es que en tubo en T electrónico y tubo en T convencional, el trabajo respiratorio se asemeja más al que tienen post-extubación. Fíjense cómo en presión de soporte 7,7 de PIP, o 0,7 de PIP, o 7,0 de PIP, el trabajo era mucho menor, con lo cual estoy disminuyendo el trabajo y no sé al momento de extubar al paciente si va a poder soportar ese trabajo en el tiempo. Con lo cual, acá tenemos en la parte superior todos los métodos que utilizaron, y acá tenemos una curva de flujo de presión esofágica, presión en la vía aérea, presión gástrica y presión diafragmática. Lo que nos importa ver acá es, fíjense, cómo el flujo y todas las presiones son muy similares a las que el paciente va a tener posterior a la extubación. Es decir, el trabajo que el paciente va a realizar en tubo en T electrónico o en tubo en T es muy parecido al que va a hacer post-extubación, con lo cual yo me estoy asegurando que las condiciones, una vez que lo extuben, sigan siendo muy parecidas, ¿sí? A diferencia de los otros métodos. Con lo cual, son los mejores métodos, este tubo T y tubo en T electrónico, los mejores métodos de PRE, que van a predecir el trabajo post-extubación en pacientes obesos mórbidos. Con lo cual, si tenemos que elegir un método, estos serían los de elección. Y ahora bien, lo extubamos, pero este paciente tiene una comorbilidad, que es la obesidad. Lo ideal sería sacarlo a ventilación mecánica no invasiva post-extubación. ¿Qué escenarios tenemos de BNI post-extubación? Hay 3 grandes escenarios, unos como método de winning, que es aquellos pacientes que no superan la PRE y se le realiza un cambio de interfaz, o sea, le saco el tubo y le pongo la máscara. Se suele hacer en sujetos obesos, con lo cual no nos serviría en este caso. Como prevención de falla, es en aquellos pacientes que superaron exitosamente la PRE, o sea, la hizo en cualquiera de los 2 tubos en T, y yo ya quiero extubarlo. Pero yo sé que este paciente tiene alto riesgo de falla postrespiratoria. Acuérdense todo lo que charlamos al principio. ¿Qué tiene? Disminuido los volúmenes y las capacidades, que tiene alterada la elastancia, tiene alterada la resistencia, tiene aumentado el trabajo respiratorio. Y si está saliendo de un proceso crítico, probablemente no tenga mucha tela, o no le sobre muchas capacidades para afrontar estos retos. Con lo cual, podría ser un gran candidato para sacarlo a prevención de falla. Y si no tenemos el tratamiento de la falla, que también supera exitosamente la PRE,
pero yo no lo pensé a priori, y el paciente ya desarrolló la falla respiratoria y yo recién ahí iría a ponerle la BNI, que esto es lo que le va realmente muy mal. Con lo cual, BNI como prevención de falla suena muy bien en este subgrupo de pacientes, y así es como lo comprobó el SOL en el año 2006, que ellos lo que querían ver era comparar la utilización de BNI versus controles históricos que usaban terapia médica convencional, que es oxigenoterapia, que son broncodilatadores y fisioterapia torácica, en las primeras 48 horas post-extubación. Es un trabajo prospectivo y multicéntrico que incluyó 124 pacientes, donde la variable primaria era la incidencia de falla respiratoria las primeras 48 horas post-extubación, y la variable secundaria son mortalidad en el hospital, estadía en UCI y estadía hospitalaria. La BNI se hacía con un equipo de Respironics, con una interfaz nasal. Y lo que ellos vieron es, tenemos todas las variables de resultado, los sujetos que utilizaron BNI, los sujetos que utilizaron terapia convencional y el valor de P. Y lo que encontraron es que la falla respiratoria era mucho menor, estadísticamente significativa en el grupo que usaba BNI, y que la estadía tanto en UCI como hospitalaria, en el grupo que usó la BNI, era mucho menor. Ahora bien, después hicieron un subanálisis y analizaron a los sujetos obesos con hipercapnia. O sea, hicieron la pre, se le tomó un gas, vieron la hipercapnia e hicieron un análisis especial. Y lo que vieron es que la falla respiratoria en este subgrupo también disminuía, los que hacían BNI, que estaban menos días en la terapia intensiva, y en los sujetos que hacían hipercapnia en la pre, le disminuía la mortalidad hospitalaria. Es decir, si es un sujeto obeso con hipercapnia, mejor aún porque le disminuye la mortalidad hospitalaria con la aplicación de BNI. Ahora, si es solamente un sujeto obeso que no cursa con hipercapnia, yo estoy disminuyendo la tasa de falla respiratoria, con lo cual es un montón, porque no hay que volver a intubarlo, no hay que iniciar otro ciclo de ventilación mecánica, con la utilización de analgésicos, sedantes, en caso de que necesite bloqueantes neuromusculares, así que no es un dato menor. Con lo cual, aplicar BNI post-extubación es efectiva en los sujetos obesos en las primeras 48 horas, y va a disminuir un 16% la tasa de falla respiratoria, y disminuimos la estadía, tanto en UCI como hospitalaria, significativamente. Y saber que en los hipercámnicos vamos a disminuir la mortalidad. Pero ahora bien, hace no muchos años salió la cánula nasal de alto flujo, que también parece funcionar muy bien en los sujetos obesos. Tenemos dos escenarios. El escenario post-extubación, que es una recomendación condicional, con lo cual se podría aplicar, pero lo que ellos dicen es que si uno previamente tenía pensado sacarlo a BNI, que lo sigamos sacando a BNI hasta que haya más estudios de cánula nasal de alto flujo. No obstante, la recomendación es condicional, y si quisiéramos sacarlo a cánula nasal de alto flujo por los beneficios que confiere, podríamos hacerlo también. Lo que podríamos hacer es analizar la fisiología de la BNI de la cánula nasal de alto flujo y ver con cuál de las dos terapéuticas mi paciente se puede beneficiar un poco más. Y el otro escenario es en los pacientes que estén cursando el postquirúrgico, ¿sí? O pacientes que tengan alto riesgo. Y dentro de los que tienen alto riesgo son los pacientes obesos. Así que la verdad, por los dos lados podríamos aplicarle cánula nasal de alto flujo. Incluso hay trabajos que están empezando a hacer el switch de ir sacando, destetándolos de la BNI, y en los momentos de descanso ponerle la cánula nasal de alto flujo e ir intercalando. Esa podría ser otra opción también. Entonces, para ir finalizando y a modo de conclusión, sabemos que la obesidad es la enfermedad metabólica más común, y si bien es la más común y que viene aumentando su prevalencia, tenemos que recordar que es prevenible y que la vamos a estratificar según el índice de masa corporal, con todas las falencias que eso conlleva. Acuérdense del ejemplo de un físico-culturista que tranquilamente puede tener sobrepeso o obesidad, y esto no es así. Todas las modificaciones que tiene el sistema respiratorio, estando el paciente sano en su casa, ¿sí? Las disminuciones de las volúmenes y las capacidades, disminución de la compliance, ahí es aumento de la resistencia, perdón, pifié en el símbolo, aumento del trabajo ventilatorio, aumento en el consumo de oxígeno y aumenta la producción de dióxido de carbono. Sabemos que tienen más comorbilidades y que la mortalidad va a ser mayor en quienes, en los extremos del índice de masa corporal, en los sujetos que tengan bajo peso, en los sujetos que sean obesos,
que en caso de que se tenga que instrumentar esa vía aérea, tiene que ser un procedimiento que sea rápido y programado, previamente habiendo identificado todos los factores de riesgo que puede tener mi paciente, para que ese procedimiento no se escape dentro de los parámetros habituales. En cuanto a lo que es el seteo ventilatorio, no hay diferencias entre las modalidades ventilatorias. Acá quedará a criterio de cada uno y como cada uno se sienta más cómodo a la hora de ventilar. Yo les mencioné que prefiero volumen control. El volumen tidal podríamos estandarizar y empezar ventilando todos con 6 mililitros de peso corporal predicho, y de ahí vamos viendo si bajamos porque se nos estresó, o si podemos jugar y empezar a aumentar un poquitito más hasta 8 mililitros kilo. Generalmente van a tolerar PIP más elevada por todas estas alteraciones en la mecánica pulmonar, ¿sí? Y valorar los efectos adversos o los beneficios que nos puedan brindar las maniobras de reclutamiento. El posicionamiento en los obesos deberían estar todos en Trendelenburg invertido, ¿sí? Bien sentadito, que sabemos que mejoran los volúmenes pulmonares y consecuentemente la oxigenación. Y en caso de que necesite la posición prona por hipoxemia severa, está totalmente indicado e incluso disminuye la mortalidad, como ya lo vimos en los obesos estresados. En aquellos pacientes que ya están de salida del respirador, el weaning preferentemente se tendría que hacer en tubo en T o tubo en T electrónico, porque va a reproducir mejor el esfuerzo inspiratorio post-extubación. Y para prevenir la falla, como ser obeso ya es un factor de riesgo, podría realizarse prevención con BNI o con cánula nasal de alto flujo. Así que eso es todo. Muchas gracias por su atención. Quedo, si me quieren hacer alguna consulta o algo que no se haya entendido, estoy a disposición. Excelente, Anto.